una circunferencia dice, es el lugar geométrico. Nuevamente reitero aquí, el lugar geométrico está hablando de una gráfica, de algo que se dibuja en el plano, que ocupan, dice, los puntos X y Y, aquí están los puntos X y Y, ¿ya? Los puntos X y Y, cuya distancia a un punto fijo C, que vamos a llamarle con HK, al cual se le llama centro de la circunferencia, es constante, dice. Es decir, que este punto XY, la distancia a un punto fijo que se llama centro, este es el centro, que va a ser HK, entonces siempre es constante, en todas las direcciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, de este punto a este punto, esto es E. Siempre es fijo, es constante. A ese valor constante se le llama radio. Entonces, este para nosotros es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Y este es un punto cualquiera. Ahora, el centro de la circunferencia viene dado por esta formulita, ¿no? HK. Entonces, este es el HK. Este puntito. ¿Cómo se ha determinado ese puntito? Viene de una abscisa, ¿no? H en este caso, y viene de una ordenada que se llama K. Entonces, este es el punto HK, ¿ya? Entonces, esta es una circunferencia definida de esta manera, ¿no? Cuyas distancias. Ahora, su demostración no es complicada, porque simplemente es distancia de un punto a otro punto. Si ustedes hacen la distancia de este punto a este punto, dirá, acordándonos en el anterior tema, la distancia del punto XY al punto HK será la raíz cuadrada de X menos H, abscisa con abscisa, elevado al cuadrado más ordenada Y con la ordenada K. Entonces sería Y menos K elevado al cuadrado. Entonces, si aplicamos estrictamente la fórmula de punto, punto, nos va a dar eso, obviamente, ¿no? Entonces, si esa es la formulita, ahí lo que podemos hacer es simplemente hacer esta raíz, llevarlo al otro lado con un cuadrado, ¿no? Y a esta distancia le llamamos L. Entonces tenemos esa fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula que hemos hallado de este concepto, de esta definición, nos da esto. A esta ecuación, bueno, a esta forma le vamos a llamar una de las ecuaciones de la circunferencia. Pues ecuaciones de la circunferencia. Esta es una circunferencia donde se tiene centro y radio. Entonces, si a nosotros nos dan el centro y el radio, podemos hallar la ecuación de una circunferencia. ¿Estamos? Ahora, en el caso de que si el centro es el 0, 0, entonces aquí se vendrá 0 y aquí 0. Entonces la ecuación se va a convertir en x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿No? Aquí me va a tener, ¿no? El cuadrado. Entonces esa va a ser la ecuación de la circunferencia, pero centrado en el origen. Y el origen es 0, 0. Es decir, va a estar en esta partecita su centro, ¿no? Ahí va a ser su centro, ¿no? Cualquier circunferencia que tenga ese centro tiene esta forma, ¿no? Como esta, digamos, por ejemplo. ¿Ya? Un tercer punto aquí decimos, si desarrollamos la ecuación 1, esta ecuación 1, que está encuadrada en ese cuadro, y si la simplificamos, ¿no? Desarrollamos y simplificamos, luego vamos a tener lo siguiente. X cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Estos valores de e y f son valores numéricos, son números, ¿no? Aquí podemos decir eso, ¿no? De e y f son números. Ahora, obviamente, estos números, cuando nosotros hagamos el desarrollo de esto, va a estar en términos de h, k y r, ¿no? Porque vamos a desarrollar con h y k, y se puede hacer eso, obviamente, ¿no? Pero la escribimos de manera general, de esta manera.
A esta ecuación, entonces pasando, pero a esta ecuación se llama forma general. Ahora se pasando. Esta es la ecuación, dado el centro y el radio. Esta ecuación es una ecuación de circunferencia, pero centrada en el origen. Y esta ecuación es la forma general de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, esas tres formulitas tengo. Las que más usamos son esta y esta, ¿no? Y en algún caso específico de algún problema podemos tomar. Obviamente que se desprende de aquella, ¿no? No es tan complicado también esta situación, ¿ya? Una observación referente a la ecuación 3. Dice, si se tienen 3 puntos de una circunferencia, que vamos a denotar así, ¿no? Circunferencia, si se tienen 3 puntos, ya estamos en el plano, ¿no? 3 puntos. Luego al reemplazar en 3, dice, en esta ecuación, entonces esta se va a constituir en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y obviamente esta vamos a poder resolverla para luego escribir la ecuación de la circunferencia que nos pide. Hay la ecuación de la circunferencia en forma general, cuyo centro es, dice, menos 2, 3, y cuyo radio es 3. Solución. Y bueno, dice, y grafique además, dice, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso, el H vale menos 2, y obviamente el K vale 3, ¿no? Y el radio en este caso vale 3 también, como aquí me dan este ejemplo. Entonces, mi formulita dice que es X menos H, entonces, como dice menos H y este es menos, pues este es más 2 al cuadrado, más Y menos K, dice la formulita, pero K vale 3. Este elevado al cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado, ¿no? Aquí lo que nos pide es la ecuación en forma general. Entonces, perdón, el radio es 3. Esa es su ecuación centro-radio, pero como me pide la ecuación en forma general, yo lo desarrollo esto, ¿no? Entonces aplico mis conocimientos de álgebra básica, entonces esto será x al cuadrado más el doble producto, sería 4x, más 4, en esa parte no me voy a detener mucho, cuadrado menos 6y, más 9 igual a 3 al cuadrado es 9. Hago el despeje correspondiente, ¿no? Entonces lo ordeno, si vale la expresión como esa forma general. Entonces aquí tendría más 4x menos 6y. Y luego aquí tengo 4, bueno, este 9 con este 9 se anula, ¿no? Al hacer las operaciones, y entonces me queda más 4. Y es igual a 0, ¿no? Y esa sería su forma general como ecuación, ¿no? Entonces, esta sería la solución. Como podrán observar ustedes, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, además dice grafique, dice, solamente por ese hecho. Dice, h vale menos 2. H es de las abscisas y K es de las ordenadas, ¿ya? Más o menos aquí. Y algo aproximado vamos a hacer, ¿ya? Para h igual a menos 2, entonces aquí digamos. Y para K igual a 3. 1, 2, 3, digamos acá. Entonces ahí está, ¿ya? Entonces dice, su radio vale 3. Pues si su radio vale 3, estamos en esta situación, ¿no? Con este colorcito haremos. Entonces, de acá a acá vale 3. Entonces, si su radio es ese, entonces la circunferencia más o menos es así. Hasta aquí vale 2. 2, 3, más o menos. Y está, ¿ya? Entonces, esa es esa circunferencia. Este es el centro, que es menos 2, 3. Y este es el radio, ¿no? Que vale 3, ¿no? Ahí está, ¿ya? Son los puntitos anteriores. Entonces, es la forma de solucionar. Ahora, vamos a hacer en este otro ejemplo un desarrollo inverso, digamos, ¿ya? Dice, determina el lugar geométrico de la curva, nos vamos a inventar, a ver, de la curva siguiente. X cuadrado más Y cuadrado menos 5, digamos. Ya. Así, tengo esa ecuación que es la forma general de una circunferencia, ¿ya?
Ya les he mostrado. Este estaría siendo de D, E y F, ¿no es cierto? En esa ecuación que les he mostrado. Dice, determina el lugar geométrico de esta curva. Me está diciendo en otras palabras, determina la gráfica, está diciendo, ¿no? Para que yo pueda graficar esto, lo que tengo que hacer es completar cuadrados en esta expresión. Solución. Entonces voy a reunir a los términos que contengan X. En este caso le voy a reunir a X cuadrado más 8X. Y fíjense que ya no tengo más, ¿no es cierto? Les voy a reunir a esas dos. Luego les voy a reunir a los que tienen Y cuadrado. Perdón, a los que tienen Y. Entonces en este caso va a ser 3Y. Y a los términos que no contengan variables los voy a llevar al otro lado. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo se completa cuadrado a este? Lo que yo necesito que esta expresión se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Para eso, lo que hacemos es lo siguiente. Agarramos, o tomamos en este caso, el coeficiente de la letra, de la variable X, no la del cuadrado. Porque en una circunferencia siempre van a haber, sus coeficientes van a ser unos en una circunferencia. Entonces, tomamos este valor y lo dividimos entre 2, ¿ya? Entonces, ese valor, al hacer, digamos, de manera, por inspección, digamos, de manera rápida, dividimos y eso me da, 8 dividido entre 2 me da 4, ¿no? Ese valor 4 lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Nuevamente, tomo este término, lo divido entre 2, ese valor que obtengo, que sería 4, lo elevo al cuadrado. Entonces va a ser 4 al cuadrado, obviamente. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Copiamos esa expresión, tal como está, y le vamos a sumar el 4 al cuadrado, y le vamos a restar el 4 al cuadrado. Lo mismo vamos a hacer en la parte que corresponde a la variable Y. Y le voy a dividir entre 2. Siempre entre 2, ¿ya? Siempre entre 2. Entonces, al dividirle, yo sé que me da 1,5. Pero no voy a trabajar con ese decimal, sino que lo voy a manejar tal como dice, 3 medios. Y ese 3 medios lo voy a elevar al cuadrado. Entonces dirá, Y cuadrado, bueno, sin el verde, ¿no? Sin lo que está escrito verde, menos 3Y. Y le voy a sumar ese valor que he dividido, 3 medios, al cuadrado, y le voy a restar 3 medios al cuadrado. Y esto es igual a 5. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta expresión? Es la misma, pero sumados estos términos extraños, adicionales, digamos, ¿no? Y si se anularan, me vuelvo a quedar con lo mismo. O sea, si se anulan, me vuelvo a quedar con lo mismo. Eso quiere decir que esta relación está bien, ¿no? Pero en esta parte, como se puede observar, este es un trinomio cuadrado perfecto y este es un trinomio cuadrado perfecto. En los trinomios cuadrados perfectos dice que la raíz de este, que es 4, y la raíz de este es X, su doble producto está aquí adentro, dice. Es decir, 2 por 4 por X es 8X. Aquí lo mismo. Sacan la raíz y sacan la raíz de esos 3 medios. Su doble producto de los dos, te va a dar 3Y, que está aquí adentro. Entonces, siempre sucede eso en trinomios cuadrados perfectos. Es decir, que yo voy a poder factorizar esa expresión como un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? X más su raíz cuadrada 4 elevado al cuadrado. Más, en este caso va a ser Y menos, porque aquí es menos, y su raíz cuadrada 3 medios. Elevado al cuadrado igual. Perdón. Ahí. Aquí me has restado menos 4 al cuadrado. Eso es menos 16. Y aquí me has restado menos 3 medios. Eso es al cuadrado, ¿no? Eso es 9 cuartos. Y eso está igualado a 5. Entonces, finalmente lo que yo tengo es X más 4 elevado al cuadrado más Y menos 3 medios elevado al cuadrado igual a 5 más 16 más 9. Perdón.
más 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos. Entonces, terminando este desarrollo tendría, ¿no? 3 medios al cuadrado, igual. Pues aquí el resultado es 93 cuartos. Para que uno lo pueda ver como la ecuación de la circunferencia, no está elevado el radio elevado al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es colocar raíz y le colocamos cuadrado, ¿no? Para que tenga su cuadrado correspondiente. Por tanto, ¿cuál será el centro de la circunferencia? El centro, sé que es HK, será igual. Este es H, pero como está con signo más, entonces es menos 4. Ahora, el K vendría, como dice menos 3 medios, entonces el K vale 3 medios. Y el radio va a ser igual. El radio en este caso va a ser raíz de 93 cuartos. 4.82. 4,8, ¿ya? Entonces, la gráfica que me pide, más o menos, lo vamos a hacer así, casi de manera ¿ya? Menos 4, 3 medios. Esto es 1,5. Entonces, menos 4, más o menos, así sería. Menos 4, y para el otro sería 1,5, ¿no? Entonces, este sería el centro de la circunferencia, y su radio es 4,8. Hasta aquí hemos sacado 4, algo así. Esa es la circunferencia, ¿ya? Acá. Habla de circunferencias concéntricas. ¿Cuándo dos circunferencias son concéntricas? Cuando tienen el mismo centro. Entonces, si pensamos en circunferencias concéntricas, son aquellas que tienen el mismo centro. Es decir, que si yo formo aquí una circunferencia, esta sería concéntrica con esta. ¿Por qué? Porque tiene el mismo centro. Esta circunferencia, 1, es concéntrica a la circunferencia 2. Son concéntricas porque tienen el mismo centro. Dentro de la teoría también existen circunferencias tangentes. ¿Qué son circunferencias tangentes? Esto es aparte, ¿ya? Esto corresponde a esto. ¿Qué son las circunferencias tangentes? Toman una circunferencia y colocan otra circunferencia que se chocan en un punto. Se llaman esas circunferencias tangentes. Tangentes. Cuando son tangentes en un punto. Hay también circunferencias secantes. Si digamos yo tengo aquí una circunferencia y otra que le cruza, entonces en esta le choca en un puntito, se llaman circunferencias tangentes. Aquí le choca en 2 puntos, se llaman circunferencias secantes. ¿Ya? En una circunferencia podemos detectar cuerdas, arcos, longitudes de las circunferencias, ¿no es cierto? Si lo mezclamos con trigonometría. Pero estos conceptos los vamos a usar en los ejercicios, ¿ya? Vamos a tocar otra figura geométrica que es la parábola, ¿ya? Y aquí está su definición, una definición que se anticipa a algunos hechos. Fíjense, dice, la parábola es el lugar geométrico, siempre hablando de figuras que ocupan una forma en el plano, en este caso, ¿ya? Entonces dice, fíjense, es el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Su gráfica, la curva, su dibujo, si quieren. Es el lugar geométrico de los puntos X y Y. ¿Quiénes son los puntos X y Y? Todos los que están en esta curva que se llama parábola. Dice, cuya distancia a un punto fijo que se llama foco. Para nosotros este va a ser el foco. Dice, va a ser igual, dice, a la distancia de ese punto P a la directriz de la parábola, dice. Entonces, ¿quién es la directriz de la parábola? Es un eje, en esta línea verde, es un eje que le dirige a la rotación que pueda tener esta parábola. Es decir, puede rotar, ¿no?
puede girar a un lado, a este otro lado. En este tema de la parábola, nosotros no vamos a hablar de parábolas dotadas. Se pueden hacer parábolas dotadas, pero eso tiene que ver en un campo más amplio, que tiene que ver con programación lineal, y en su momento seguramente tocarán ese tipo de aplicaciones para este tema. Particularmente también en cálculo se toca, ¿no? Siempre y cuando se alcance a los temarios. Entonces, este eje directriz es el que le maneja a la hoja de la parábola. Esta hoja de la parábola también recibe el nombre de zama. En nuestros términos de estar hablando de parábolas, le vamos a llamar también zama. Esta zama de la parábola es una hoja que se abre hacia arriba, que está abierto hacia arriba, ¿ya? Entonces dice que es cóncavo hacia arriba. Esta parábola puede sufrir un cambio y puede estar volteado hacia abajo. Entonces decimos esta es una zama positiva en el paralelo al eje y si está volteada decimos es una zama negativa o que va hacia abajo paralela al eje Y. Van a existir parábolas que vayan en el sentido de las hojas que apunten a la derecha y parábolas que apunten a la izquierda. Ahora, esta definición que está acá es la definición general de lo que es una parábola. Son todos los puntos X y Y, cuya distancia de este punto al foco es igual a la distancia de este punto al eje directriz. Vamos a estudiar luego el eje directriz, ¿ya? Entonces, estas expresiones que aquí están, que son las características de una parábola, son las bases para la construcción geométrica de esa parábola. Puede obviamente conllevar algunas otras características que son de un estudio más profundo. Nosotros vamos a estudiar su parte básica, su gráfica y su manipulación de manera analítica. Entre esas características está el vértice. Generalmente, así como en la circunferencia, al vértice de la parábola, bueno, no tanto con la circunferencia, porque en la circunferencia el centro es el HK, ¿ya? El vértice, en nuestro caso, en esta parábola, es la punta, digamos, si vale la expresión, de esta zama, es decir, la punta máxima, digamos, ¿no? Digamos, si ustedes dibujan así un cerro, digamos, el vértice de este cerro sería esta parte, ¿no? Ese es su vértice, su altura mayor, digamos. En este caso, como este cerro, digamos, o esta forma de dibujo, su vértice sería la cima que va hacia abajo. Hay dos términos que se usan, ¿no? Uno es la cima, que sería este, y hay otro término que se utiliza, la cima con S, que sería este. ¿Por qué? Porque esta cima con C se supone que es superior y esta cima con S se dice que es cima, pero en la parte más baja, ¿ya? Eso para cuestiones de nuestro lenguaje cultural. Entonces, ese es el vértice para nosotros, la punta, ¿ya? Y se le denota con las letras H y K. En esta parábola hay un eje también de abertura para esta hoja, para esta rama. Esa abertura que le dirige a la apertura de esta parábola se llama lado recto. Dense cuenta ustedes que si yo empiezo a escribir las teorías referente a esta materia, sería realmente muy extenso, porque tendríamos que escribir la definición de cada uno de estos términos, ¿no? No va a ser necesario porque nosotros vamos a manipular, ¿ya? Pero si ustedes leen un texto en este sentido, es sumamente largo. Entonces, nos vamos a llamar lado recto a esta abertura. El foco, este foco que está aquí, que le llamamos, no es donde se coloca a una altura, a una distancia caprichosa, sino viene determinado por un parámetro, que en este caso, esta distancia va a ser A. Esa distancia va a ser un valor A. Y el lado recto,
pasando por el foco para que aperture esta parábola, tiene que repetirse 4 veces. Es decir, que en nuestro caso, el lado recto en esta gráfica viene a significar la línea roja. Este sería nuestro lado recto. En latín le llaman ladus rectum. En los textos está como ladus rectum. Entonces, esta apertura, fíjense, aquí yo he tenido el cuidado de dibujar. Ahorita vamos a precisarla ya. Entonces, esto es A, este es el valor A y este es el valor A, sus distancias, quiero decir. Del foco a esta línea azul sería 2A y del foco a esta línea azul sería 2A y en total es 4A. A ese se le llama lado recto. Ese lado recto se representa con la expresión 4A. ¿Ya? Entonces, el foco en esta parábola es esta posición de cómo se ha detectado que es este punto. Fíjense, este vértice tiene como componentes a H y K. H es la abscisa. Si H es la abscisa y este es mi eje X y Y, entonces de aquí hasta aquí vale H. H vale. Es decir, esa es su abscisa. Entonces, ¿quién es K? K sería este. Entonces, aquí tendríamos H con K y este puntito sería HK. Entonces, ese es el vértice. Ahora, ¿cómo sería el foco? ¿Qué coordenadas tiene? Este foco, fíjense, como abscisa tiene al mismo H. ¿No? Al mismo H. ¿Quién sería su abscisa? Sería desde el punto 0, que este es el origen. Empezaría, fíjense, hasta aquí vale, este vale A, ¿no es cierto? Y de aquí a aquí vale K. Entonces la distancia hasta este puntito sería K más A. Porque este de aquí a aquí vale K. Y este puntito de aquí a aquí vale A. Y hemos hablado del lado recto. Entonces de aquí a aquí vale K y de aquí a aquí vale A. Y entonces su ordenada en su vida sería K más A. Entonces aquí tendría que ser K más A. Entonces ese es su foco. ¿Ya? El eje directriz es una recta. Toda recta que se dibuje en el plano, si ustedes dibujan, por decir, una recta de esta naturaleza, esta, entonces depende en qué punto está pasando. Si este punto es 2, por ejemplo, entonces esta recta se dice x igual a 2. Y si lo despejan sería x menos 2 igual a 0. Esa sería esta recta. Si ustedes hacen pasar por aquí una recta, y aquí está, digamos, el menos 1, digamos, ¿quién es esta recta? Es x igual a menos 1. Pero si ustedes lo traen a este lado, sería x más 1 igual a 0. Entonces, es esta recta. Eso en términos de cuando las rectas son paralelas a este eje. Pero estas rectas, si observan, esta recta directriz que le hemos llamado con color verde, está en el otro sentido. Si está en el otro sentido, va a ser así. Entonces, dibujamos una recta. Así como ya horizontal. ¿No? Esa es una recta. Digamos que está pasando por 2. Pero esta recta, fíjense, ya no está pasando por X. Cuando hacemos con el eje vertical se llaman X. Como este está cortando al eje Y, se llama Y. ¿En dónde pasa? En 2. Entonces, Y igual a 2 se dice. ¿Por qué? Porque es ordenada. Y entonces si ustedes este 2 lo pasan a este lado, va a ser Y menos 2 igual a 0. Entonces esa es esa recta. Si ustedes aquí le ponen, qué sé yo, digamos, menos 3, digamos. Entonces esto va a ser Y igual a menos 3. Y entonces esto va a ser Y más 3 igual a 0. Entonces esa es esa recta. Ahora, de manera más general, fíjense, ¿qué pasaría si una recta, en cualquier posición, no es necesario si va abajo hacia arriba,
Entonces, digamos aquí. Y este puntito que le he escogido se llama ahora, ¿qué le hemos llamado aquí? Le hemos llamado A. Entonces, si le llamo yo A, entonces, ¿cuál será su ecuación de esta recta? Entonces va a ser, fíjense, y igual a A, ¿no? Entonces, si ustedes despejan, va a ser y menos a igual a 0. Este y menos a sería esta recta. Pero esta letra aquí dice el director es y igual a k menos a. ¿Por qué ha colocado k menos a? Porque fíjense que como esta distancia de aquí a aquí es k y de aquí a aquí vale a, del vértice al eje directriz vale a, entonces para sacar esta distancia de este punto a esta partecita tendríamos que agarrar, fíjense, aquí dice k menos a, ¿no? Tendríamos que agarrar, bueno, este parece que está mal, a ver un ratito, tenemos que agarrar este punto sería k menos a, o sea, es decir, restan este menos este, les va a dar negativo, entonces este puntito va a ser k menos a, ya porque esta distancia vale a. Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Entonces este puntito para nosotros vale, es decir, este puntito, así como estos ejemplos, valdría k menos a, ¿no? Bueno, a ver, un ratito. Sí, k menos a valdría. Ese puntito valdría k menos a, ¿ya? Entonces, ese puntito al valer k menos a, entonces su eje directriz va a ser y igual a k menos a, ¿ya? Es geométrico, hay que verle en ese sentido. Entonces, de ahí viene esta ecuación, ¿ya? Ahora, la ecuación de esta parábola que está de color azul es esta. Es esta su forma general de esta parábola, ¿ya? Entonces, en esta ecuación distinguimos varias cosas, fíjense. El punto XY es este, XY. El vértice es HK, HK. El H siempre va con la abscisa porque está en la abscisa. Y el Y siempre va con la ordenada K. Y este 4A es el lado recto. Entonces el valor de A vamos a obtener a través del lado recto. Entonces esta es la ecuación general de la parábola, pero para este caso, ¿ya? Entonces como aquí dice, fíjense, observación dice. Dice, estas características sufrirán cambios de acuerdo a la abertura de la rama de la parábola. Esta parábola se está abriendo hacia arriba y está en paralelo con el eje de las Y. Entonces, esta es su ecuación. La pregunta sería, ¿cómo será la ecuación de la hoja hacia abajo? Y eso vamos a anotar. Fíjense, un caso, en cuanto a la ecuación de eso, diremos así. En cuanto a las ecuaciones de la parábola, distinguimos 4 casos. Así vamos a colocar. 4 casos, ya 2 puntos aparte. Fíjense, en primer lugar, la parábola cuando vaya en ese sentido va a tener esta forma. Entonces diremos así. Primero, tenemos esta ecuación. X al cuadrado, x menos h al cuadrado, perdón, por 4a por y menos k. Esta formulita. Pero va a ser aquella hoja cuando el a sea positivo. Entonces diremos, caso 1, cuando el a es positivo, vamos a tener aquella parábola, ¿ya? Y cuando tengamos el a, caso 2, cuando tengamos el a negativo, vamos a tener la parábola hacia abajo. Le vamos a alcanzar aquí. 2. Otra ecuación de la parábola cuando se tienda en el sentido ya en el costado, si vale. Entonces su forma va a ser así. Y menos k al cuadrado igual a 4a por x menos h.
Fíjense cuál es la diferencia entre ambas. Que aquí el que x menos h al cuadrado está, en cambio aquí está y menos k al cuadrado. Siempre el y va acompañado con el k y el x con el h. Y el lado recto siempre aparece. Este caso de la parábola es cuando la parábola está echada. Ahorita vamos a dibujar, ¿ya? Y para este vamos a tener también dos casos. Caso 1, cuando el a sea positivo, y el caso 2, cuando el a sea negativo. Las gráficas de esas parábolas son las siguientes. ¿Cuál es la gráfica de esta parábola? La gráfica de esta parábola, como ya hemos mencionado, es la siguiente. Cuando tengamos esta ecuación que hemos analizado en esta parte, su gráfica es esta. Cuando el a es positivo, entonces la parábola es así. ¿Estamos? Esa es su gráfica, como aquella. Obviamente hay que dibujar todas sus características, ya hemos dibujado. Cuando el a sea negativo aquí, la parábola va a ser así. Cuando en esta parte dice, estas características van a sufrir cambios, van a cambiar algunos signos de acuerdo al tratamiento del problema. Y no es complicado, porque una vez que se sabe el lado recto, el vértice, el foco, el eje directriz, simplemente al hacer el cambio de distancias van a cambiar algunos signos. Hasta el eje directriz aquí va a ser más en algún caso. Y luego para las parábolas derechas el eje directriz, por ejemplo, va a venirse aquí X. Ya no va a ser Y, ¿no? Entonces ese tipo de cambios sufren. Esta ecuación que hemos estudiado ahorita son entonces hoja hacia arriba cuando el A es positivo y hoja hacia abajo cuando el A es negativo. Eso hay que ver en los ejemplos. Tengo otro tipo de ecuación similar a esta, ¿dónde cambia? En que aquí es X menos H, pero aquí es Y menos K, ¿no? Y entonces aquí también cambia, obviamente. Este tipo de ecuación es otra parábola, pero que ya no son de este tipo. Cuando el A va a ser positivo, en este caso, la parábola va a ser así. Esa va a ser la parábola. Cuando el A sea negativo, la parábola va a ser así. Entonces, hay 4 casos donde se analizan, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas, ¿ya? Ahora aquí dice la definición. Esta parábola dice que esta es su ecuación, pero no la hemos visto, simplemente la hemos dicho. No sabemos si es realmente. Alguien puede preguntarse, ¿y de dónde se han inventado esta fórmula, no es cierto? Pero esta fórmula viene justo de la definición. ¿Cuál es la definición? Voy a reiterar. Dice, la parábola es el lugar geométrico de los puntos X y. Es decir, son estos puntitos, tal que dice la distancia a un punto fijo llamado foco, que sería este, es igual a la distancia del punto P a la directriz de la parábola, esta recta directriz. Ahora fíjense, aquí vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí yo tengo el punto P, que sus coordenadas son XY, y el foco, sus coordenadas son H, K más A. Entonces fíjense, veamos, colocaremos así, la fórmula para esta parábola, ¿ya? Para la parábola. Estaba haciendo una reiteración, parece, de las palabras, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? ¿Cómo? Dice que esta distancia es igual a esta distancia. Entonces me está pidiendo la distancia de P a F. Entonces la distancia de P a F. ¿Quién es P? P es XY. ¿Quién es F? F es H, K más A. H, K más A. Yo necesito la distancia entre estos dos puntos. Entonces, ¿a qué será igual esa distancia? Bueno, esto lo vamos a hacer así, ya, para que de una sola vez hagamos el ejercicio. Esa es la distancia, ¿ya?
Entonces vamos a calcular ahorita. Ahora necesitamos también, ahorita voy a colocar la distancia, ahora dice, del punto P a la recta L. Pero para no hacer muy complicado este ejercicio, vamos a detectar quién es este puntito. ¿Cuánto valdrá ese puntito que está aquí? Ese puntito, fíjense, tiene ordenada K menos A. ¿Y cuánto vale hasta aquí su abscisa? La abscisa de este puntito, fíjense cómo es paralelo, de aquí viene de esta recta, su abscisa es X. Entonces, la abscisa de este puntito es X. De aquí a aquí vale X. ¿Por qué? Porque es este punto. Este punto, ¿cómo se ha hallado? Abscisa X, ordenada Y. Tendríamos que dibujar aquí la ordenada Y, ¿no es cierto? Pero como este coincide con este, entonces esto es X. ¿Quién es su ordenada? K menos A. Entonces, este puntito es X, K menos A. Es ese puntito. Entonces, vamos a hallar la distancia de este punto P a ese punto. Entonces, diremos distancia de P a L. En este caso le hemos llamado L a este. Pero a este L vamos a detectarle como puntito a lo siguiente. L, bueno, un punto de L. Un punto de L es aquello, ¿no? X, K menos A. Ese es el puntito, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos que distancia a este punto. ¿Qué le podemos llamar? Digamos, le llamaremos Q. Entonces, a este le vamos a llamar Q. Entonces, bueno, aquí el punto P, entonces reiterando. Entonces, este es XY y mi punto Q es igual a X, K menos A. Entonces, vamos a encontrar sus distancias. Y esta distancia es la misma que esta, según esta definición. Entonces, no va a ser muy complicado, fíjense. ¿Cuál es la distancia de este punto a este punto? Entonces, la distancia va a ser igual. X menos H elevado al cuadrado, hemos dicho en raíz, ¿no? La formulita, les recuerdo, la distancia es igual a, así era, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Esa es la formulita que hemos dicho, distancia entre puntos. Entonces, este es un punto, este es otro punto. Entonces, x menos h al cuadrado más, me voy a apurar. Entonces, y menos, ahora al restar con este, va a ser menos k menos a elevado al cuadrado. Y va a ser igual a esta distancia de este punto a este punto, porque eso dice la definición. Entonces, x menos x, bueno, raíz de x menos x elevado al cuadrado, abscisa con abscisa, y ordenada con ordenada, más y menos, este va a volver k y este vuelve más a, elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, desarrollamos, bueno, en este caso podemos decir, para hacerlo más rápido, elevando al cuadrado, y en nuestro caso los radicales desaparecen. Y si nosotros hacemos un desarrollo, a ver cuál vamos a desarrollar, para que no sea complicado, bueno, vamos a desarrollar este, ¿ya? El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿no? Ahora aquí, como aquí hay y menos k, entonces vamos a desarrollar en 2, ¿ya? Entonces este va a ser para mí 1 y este es otro. Entonces va a ser el primero al cuadrado, y menos k al cuadrado, menos el doble del primero, pues del primero lo voy a colocar al revés, y menos k, y más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, trinomio, este binomio. Y en este caso, esto es 0, ¿no? X menos x es 0. Entonces, aquí desarrollo, entonces a este le veo como un primero, y este le veo como un segundo. Entonces, ¿qué tendría? Fíjense, el primero al cuadrado, en este caso, como es más el doble de a por y menos k, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, este término se repite aquí, se anula. Luego tendríamos lo siguiente, ¿cuál más se repite? Este a cuadrado con a cuadrado se anula,
Y finalmente, ¿qué me queda? Me quedaría esto, ¿no? Tal vez esto no era necesario desarrollar. Ahorita lo vamos a ver. Sí, no era necesario desarrollar. Esto lo vamos a retornar a su lugar, ¿ya? Entonces, esto es x menos h al cuadrado. Y aquí, fíjense, dice lo siguiente, menos 2a y menos k. Aquí dice 2a y menos k, son términos semejantes. Pero este término está a este otro lado. Entonces, si lo llevamos a este lado, entonces va a ser menos 2a y menos k, si lo llevamos a este lado. Y eso sería 4a y menos k igual a 0. Bueno, estoy haciendo por demás los cálculos, pero esto lo voy a llevar ahora aquí al otro lado. Entonces, 4a por y menos k, ¿no? Entonces, si observan ustedes esto, es exactamente esta ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación de una parábola viene definida de esa manera y esta sería su forma analítica de demostrar. Vamos a hacer ejemplos, obviamente, y ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Ahí dice, grafica la curva, dice, x cuadrado menos 4x menos 8y más 12, ¿no? Analizando todas sus características. Entonces, vamos a dibujar esto, ¿ya? Solución. Entonces, agarramos esa ecuación. Ahora, ¿qué hacemos con esa ecuación? Fíjense, para llevarlo a esta forma, x menos h al cuadrado, 4a, y menos k, ¿no? O tal vez a la otra, ¿no? Habrá que ver. Entonces, fíjense que tomo este 4x, como hace rato, entonces aquí solamente es la variable y, ¿no? Así está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a completar cuadrados, ¿ya? Completo cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? Así, ¿no? Bueno, este no es necesario. Yo lo estaba colocando solamente para que se entienda en el anterior caso, ¿no? Agarran este 4, hemos dicho que lo dividen entre 2, ¿no? La forma de completar cuadrados. Eso es un dato adicional, ¿no? No se le coloca, ¿ya? Dimos 4 entre 2 es 2, ¿no? Ese 4x lo copio. 4 entre 2, 2, entonces le sumo 2 al cuadrado y les resto 2 al cuadrado. Y los restantes se mantienen, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero sé que esta parte ahora es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces va a ser x menos, su raíz de este es 2 y eso viene al cuadrado. Ahora, este menos 2 al cuadrado es menos 4, menos 8y, más 12 igual a 0, ¿no? Entonces mantengo este x menos 2 elevado al cuadrado, bueno, lo hagamos directo, así, y lo demás lo vamos a llevar al otro lado, 8y, este es como está con menos, en el otro lado con 8y, ahora aquí es menos 4 más 12, eso es 8, y en el otro lado con menos 8, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos aquí podemos factorizar ese 8 y tendríamos de esta manera, ¿no? Pero esta ecuación es la forma del primer caso que hemos analizado. Entonces, aquí el vértice valdría, ¿no? El vértice, les recuerdo, esa formulita era HK, el lado recto era 4A, el foco era HK más A, y luego el eje directriz era y igual a k menos a, ¿ya? Esas eran sus formulitas, ¿ya? Entonces, vamos a ver en el caso de cuando la fórmula es diferente, ¿cómo vamos a cambiar esto? Vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, tenemos esto por una parte. Entonces, el vértice es HK. Entonces, aquí al X siempre le acompaña, hemos dicho, el H, ¿no? Como aquí es menos, entonces vale 2. Y el K, como aquí dice menos 1, vale 1. Pero ojo que aquí, si este fuera, por decir, por alguna situación, en la situación me daría más 2, obviamente el H valdría menos 2, ¿no? Eso para aclaración, ¿ya? Pero como era menos, entonces vale 2. No es que lo cambie el signo, sino es por una cuestión de comprensión, ¿ya? Ahora ahí tengo que lo que me pide es el lado recto, ¿no? El lado recto es 4A, es igual a, en este caso, este sería el 4A, ¿no? En la formulita, esta partita vale 4A.
¿no? En la formulita. Entonces 4A sería igual a 8. Entonces de aquí A vale 2, obviamente, ¿no? Y este es el vértice. ¿Ven? Ya. Ahora luego me dice el foco. El foco, una vez bien comprendida esta formulita, es H, dice 2, y luego vendría K más A. K vale 1 más A, ¿no? Obviamente vale 2, 3. Y luego viene el eje directriz, Y igual K menos A. K vale 1, aquí está el K, ¿no? Por si acaso, cuidado, alguien haya perdido, es HK. K vale 1, y luego dice menos A, pero A vale 2, entonces Y es igual a menos 1. Entonces, este es el eje directriz, ¿ya? Este es el eje directriz. Entonces, graficamos. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. El vértice está en 2, 1. A ver, ojalá que hagamos algo más o menos aproximado. Ahí, ¿ya? El vértice vale 2, 1. 2, 1. Ese es el vértice. Hemos dicho que el vértice es la cima, ¿no es cierto? Ese es el top. ¿Dónde está el foco? El foco vale 2, 3. 2, este es 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, digamos, aquí. Este es el foco. Este es el vértice, ¿no? Entonces, ahora, la distancia del foco al vértice se llama A. ¿Cuánto vale A? Vale 2. 1, 2. Ahora, ¿dónde se construye el lado recto? El lado recto de este punto tiene que ir aquí 2A y a este lado 2A para que forme 4. Entonces, aquí, digamos, sería 1, 2, perdón, este sería A, que es esa distancia, A, y hasta aquí sería 2, más o menos, ¿no? Entonces, aquí iría 2, más o menos, ahí, ¿ya? Hay que hacer una gráfica más precisa, obviamente, ¿no? Esta línea que voy a dibujar, que voy a rayar, perdón, es el lado recto, que pasa por el foco, ¿no? Ese es el lado recto de la parábola, ¿ya? Entonces, ahora fíjense cómo se trata de... ¿Dónde estamos? Aquí. El A es positivo, porque es 2, obviamente, ¿no? Entonces, en el primer caso, la hoja se abre hacia arriba, obviamente. Entonces, esa gráfica es la siguiente. Entonces, más o menos es una parábola. A ver, más o menos. ¿Ya? Pues esa es la parábola, se observa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje directriz? Ya hemos colocado el foco está en 2, 3, el vértice está en 2, 1, el A vale 2, ya tenemos, y el Y vale, pasa por menos 1, dice. Entonces, aquí lo vamos a extender. Entonces, aquí está menos 1. Entonces, el Y igual a menos 1 pasa entonces por ese puntito, ¿no? Entonces, más o menos, el eje directriz es este. Un poquito más grande, digamos. ¿Ya? Ese es el eje directriz. Ese eje directriz escrito como ecuación, si lo pasan al otro lado, este va a ser Y más 1 igual a 0. Ese es el eje directriz. Este de aquí a aquí, tiene que valer A. ¿Ya? Entonces, y este es el lado recto, ¿no? El lado recto que es 4 veces A. Obviamente con el valor de 2, entonces esto valdría 2, 2, 2, 2, 8 valdría, ¿no? Como aquí en la ecuación se ha representado. Entonces, esta es la gráfica de la parábola.